bendiciones. Aquí su pastora y amiga Damari Filipetti Román y me acompaña Anabel Gerena Rivera. Aquí estamos nuevamente intimando con el amado y somos Iglesia Pacto de Gracia. La semana pasada, Anita, vamos rápido a nuestro tema de hoy porque se ha quedado mucho por decir. La semana pasada estábamos hablando acerca de la doble moral. Así es. Y usted va a preguntarse qué es la doble moral. Pues la doble moral no es otra cosa que aquellos que dicen ser cristianos o aquellos cristianos aportando, apoyando, aceptando lo que el mundo sin Cristo hace. Eso es doble moral. Eso es así. Cuando nosotros teniendo la naturaleza de Cristo, aceptamos y corremos con la ola de la sociedad que no tiene a Cristo. Y eso es algo muy triste para la iglesia. Porque entonces, precisamente con qué moral queremos hacer un cambio allá afuera? Así mismo. ¿Con qué integridad queremos hacer un cambio allá afuera? Sí. Así que vamos a continuar hablando de la doble moral. Estuvimos explicando también la semana pasada de lo que era un cristiano tibio. Explicamos lo del agua, el río que bajaba por las 3 ciudades, que era caliente y era efectivo para los dolores, para la sanidad física. Cuando llegaba al tercer pueblo, era el agua fría, que era buena para refrescar, para poder tomar. Pero cuando quedaba en el medio, que llegaba tibia, pues no tenía ninguna función efectiva porque ni te quitaba los dolores ni te refrescaba tampoco. Y tú habías mencionado algunos textos bíblicos donde precisamente nos decía cuál era el pensamiento de Cristo con relación a esto. Asimismo, en aquella ocasión hablamos de Romanos 2, del 1 al 3, donde se nos destaca que nosotros no podemos juzgar sin antes reconocer nuestros propios errores. Y eso es bien importante. Y sobre este tema, el daño que le hace a la misma iglesia del Señor este tipo de cristiano, que dentro de las congregaciones, ¿por qué no? Adoran, danzan y cumplen una serie de funciones, pero cuando dicen tener una vida secular y siguen las corrientes del mundo. Ese es el tipo de persona fría, tibia, como las olas del mar que van y vienen, y eso no le agrada al Señor. Y ciertamente este tipo de persona hace mucho daño a la iglesia del Señor Jesucristo, porque entonces, como discutíamos nosotras en otras ocasiones, nosotros somos a veces la única palabra de Dios que la gente ve y escucha. Y si yo como cristiana tengo afuera una doble moral, tengo otro tipo de vida, ¿cómo yo estoy hablando de mi Señor? ¿Es realmente Cristo mi Señor si tengo una vida secular? Nosotros en nuestra pasada manera de vivir, como dice Pablo, hacíamos todo eso, teníamos doble moral. Yo llegué a estar dentro de una congregación, pero seguía en la vida. No fue hasta que el mismo Espíritu de Dios me confronta y yo me doy cuenta que eso no le agrada al Señor. Exacto. Y entonces entra el arrepentimiento por Él mismo. El Espíritu Santo es tan hermoso y lo hace con tanto amor que te da el conocimiento de saber, no estás bien, estás tibia, estás con doble moral, eso no le agrada a tu Señor. Y si realmente en mi corazón Él ha puesto su vida, ahí es que yo tengo que empezar a valorar lo que Dios me ha entregado como la vida de su Hijo. Así que esto es un tema muy serio, un tema de mucha importancia que todo hermano en Cristo debe escuchar y debe hacer una autorreflexión de cómo estamos nosotros dando a conocer a Cristo hoy en día. Exacto. ¿Pierdo el tiempo en prácticas irrelevantes dentro de la iglesia? ¿No es más importante adorar, danzar, predicar, si no tengo la gobernanza, el reino de Dios dentro de mí? Y eso se tiene que ver, porque cuando Cristo nos habita, lo decíamos en el programa anterior,
Hay unos frutos, Exacto. hay unos frutos. Y son buenos, lo dice la palabra, son buenos. Mira, y precisamente estás mencionando el cantar, el adorar, el danzar, y no son prácticas que estén mal. No. Lo que pasa es que cuando tú danzas para el Señor, pero el sábado antes de venir a la congregación el domingo, te fuiste, como dicen por ahí, a mover el esqueleto al son de reggaetón o al son del merengue, la bachata. Oye, ¿con qué fin? Entonces vienes al otro día con el Hanover, que muchas veces no nos damos cuenta, pero te diste un par de tragos. Vienes después de haber escuchado música que no No edifica. inspira, no edifica. nada. Entonces, ahí es donde hay muchas cosas en la sociedad donde nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de utilizarlas. Porque yo no estoy diciendo que escuchar música es malo. Oye, pero ten cuidado con lo que escuchas. Claro. Porque aquí yo no puedo cantar que alabo a Dios y adoro a Dios y Cristo, todo tiene que ver con Cristo, pero allá estoy escuchando un reggaetón que denigra a la mujer. Exacto, exacto. Allá estoy escuchando una salsa, una bachata que habla de infidelidad. Eso es así. Eso es doble moral. Eso es doble moral. Porque cuando tenemos la conciencia que el santo nos habita, eso que yo estoy escuchando edifica mi vida. Exacto. Eso que yo estoy escuchando trae bien para mí, para los míos, porque tal vez nosotros vamos sola en el auto con la bachatita o con el reggaetón, pero están los niños ahí. Estoy yo dando ejemplo de lo que debe ser una vida. ¿Qué le estamos en Cristo. enseñando? Así mismo. ¿Qué le estamos enseñando? Porque cuando hablamos así de la doble moral, muchas veces nosotros pensamos que, pues, eso yo lo escucho y a mí no me afecta. Pero afecta a una sociedad, afecta ese chip que se supone que nosotros estemos tratando de reformatear, donde debo ir menguando yo para que crezca Cristo, donde tiene que ir muriendo mi naturaleza de hombre para que crezca la naturaleza de Cristo como gobernante en mí. Pero podemos escuchar cualquier cosa, creemos que podemos escuchar cualquier cosa. Y mira si hay una doble moral en la música y en la sociedad. Porque las mujeres, y me van a perdonar, pero tengo que decirlo, las mujeres se quejan y se legisló para que te prohibieran decir un piropo en la calle. Los hombres no pueden decirle un piropo a las mujeres, pero escuchan canciones donde habla de una manera tan vulgar de la mujer, pero a ellas les gusta. Entonces, hay piropos que se salen de proporción y uno tiene que admitirlo, no todos son bonitos. Pero las canciones de reggaetón, oye, todas se salen de proporción. Eso es así. Y se llenan los coliseos. Sí, y terrible pensar que una persona que vive en Cristo puede estar asistiendo a conciertos como eso. Así que he ahí la doble moral. La iglesia de Jesucristo está llamada a vivir de una manera íntegra. Y puedo decir por experiencias pasadas, hay gente en congregaciones, hay cristianos que como me ven bien dentro de las cuatro paredes los domingos, pero no saben lo que yo hago a escondidas, pues tal vez tu esposa, tu esposo, el pastor, el vecino no se enteran, pero se te olvida que un día tú aceptaste al Señor y ese espíritu a ti te habita. Pero entonces estás agradando al mundo, tus sentidos espirituales están como que dormidos. Pero yo te puedo decir por experiencia propia que ese hermoso día en que el Espíritu Santo hace un llamado verdadero a tu corazón, a tu alma, ahí es que tú dices, Dios mío, ¿qué yo estaba haciendo?
de una manera dentro de la iglesia y fuera de la iglesia viviendo una doble vida. Y hay mucha gente así y yo hago el llamado por experiencia. Permite que el Espíritu Santo entre a tu corazón a lo más profundo. Dale el permiso. Dale el permiso, Señor. Te entrego mi voluntad, te entrego mis deseos, te entrego esto que yo a veces no tengo ni siquiera control. A mí me pasó. Yo no tenía control de los gustos y placeres del mundo hasta que yo me rendí a los pies del Señor porque yo entendía que yo estaba mal. Una vida dentro de la iglesia y otra fuera. Y el mismo Espíritu Santo que yo digo que es tan hermoso y Él entra, Él hace contigo en ese corazoncito las bellezas que solamente Él puede hacer. Y entonces entendemos la importancia de lo que es ser íntegro en la vida del cuerpo que es la iglesia del Señor. Tengo un versículo, si me permiten, por aquí, Mateo 7 del 3 al 5. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Hermano, ¿ok? Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. También nos tenemos que cuidar de eso, ¿verdad? Porque si vemos malos frutos en un hermano que está asistiendo a la congregación, es nuestro deber. La palabra es bien clara en esto. Hablen al pastor, hablen de uno a uno, aconséjalo. Lee la palabra, ora por él. Y si persiste en esa conducta, vamos entonces a hablar con dos más, los ancianos de la iglesia, ¿ves? Entonces sigue el versículo y dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Nosotros tenemos que autorreflexionar en cómo es nuestra vida, si estamos siendo íntegros ante el Señor. Y si ni siquiera sabemos si eso es así, ve a tu intimidad con el Señor, abre tu corazón y entrégale todo, aun eso que tú no puedas controlar, entrégaselo al Señor y espera porque Él va a hacer la hermosa obra que hizo en mi vida, la va a hacer contigo también. Amén. Y ahí es donde yo te estaba hablando la semana pasada del término de la hipocresía, porque entonces hablamos del prójimo, señalamos al hermano, pero no miramos lo que nosotros hacemos. Y qué triste, porque a final de cuentas, sí podemos juzgar por un fruto, pero no podemos golpear a nuestro hermano, porque en vez de señalarlo, en vez de apedrearlo, tenemos que levantarlo, tenemos que ayudarlo, tenemos que hacer que esa vida que él comenzó en una nueva naturaleza, él la pueda desarrollar. Entonces, esta doble moral, esta doble vida que muchos cristianos viven, mira, afecta a toda una congregación, no es solamente a la persona. ¿Tú sabes cuántos cristianos vienen los domingos con una garata desde su casa? Pero cuando llegan a la iglesia, ay, son los más que se aman, son la familia feliz. Pero ¿qué viven dentro de ese núcleo familiar? ¿Qué es lo que realmente se encierra en ese hogar? Muchas veces ni siquiera una palabra de afecto, ni siquiera un gesto, ni siquiera un favor, porque a veces le hacemos favores a la humanidad, pero a los nuestros. Así mismo es. Y entonces, cuando hablamos de esta doble moral que estábamos explicando ahorita, que es cuando el cristiano se supone que viva de una forma, pero vive una forma aquí y una forma diferente fuera de las cuatro paredes. Y la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. La iglesia somos cada uno de nosotros. Eres tú, soy yo, es el que nos está viendo y está en Cristo. Porque si no estás en Cristo, perdóname, no eres iglesia. Ahora, si estás en Cristo, puede que seas un cristiano a un niño. Exacto. Y te toca crecer. Exacto. Y eso viene con la intimidad con el amado. Eso viene cuando oramos. Eso viene cuando nos congregamos. Eso viene cuando escuchamos la palabra. Pero mira si hay una doble moral que muchas veces
señalamos al hermano, pero nosotros no nos vamos en oración por el hermano. Eso es. Señalamos al hermano, pero no lo ayudamos. Exacto. Y ese es el llamado. Para eso nos debemos estar llamando iglesia, para ayudar. Nosotros no sabemos cuánta gente llega a nuestras congregaciones con historias. Todos llegamos de alguna manera lastimados, heridos. Y lo que deseamos es encontrar gente que me inspire confianza, que me inspire paz, gente que yo pueda decir, ora por mí, y están ahí dispuestos a orar. Claro. Y no tiene que ser el pastor, la pastora, todos estamos llamados a orar por el prójimo, por el hermano, a preguntarle cómo estás, cómo te ha ido, necesitas algo, en qué yo te puedo ayudar, porque no sabemos qué está pasando en esa vida. Exacto. Y definitivamente, como hablábamos en el programa anterior, tenemos que manifestar a Cristo. Y no hay otra manera, a todos los que nos escuchan, de tú ser íntegro en tu estilo de vida, porque el reino de Dios es un estilo de vida. O sea, yo decidí servirle al Señor, Dios me hizo su hija, su reino se ha establecido en mi vida, y es, como usted dijo, yo empiezo a crecer, escuchando la palabra, orando, congregándome, y uno va creciendo. Al principio se cometen muchos errores, ¿ves? Todavía estamos tentados por lo que hay en el mundo, pero hay que crecer. Si no crecemos, no maduramos, y esa vida de Cristo tal vez no se puede manifestar como debería ser. De hecho, no se va a manifestar de la forma que se supone, aun cuando nosotros vamos creciendo, porque tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo, pero obviamente hasta que no nos morimos no llegamos a ese punto. Pero qué bueno sería que en este proceso nos podamos ayudar, podamos mostrarle al mundo quién es la iglesia realmente. Y una de las cosas que a mí me ha venido preocupando con este tema de la doble moral es precisamente que en muchos temas la iglesia se montó en la ola, pero en la ola de la sociedad, no en la ola de lo que es el ser un verdadero cristiano. La otra vez te hablaba de esta chica que fue al restaurante. Mira, nosotros estuvimos de vacaciones fuera de Puerto Rico, y donde quiera que nosotros mirábamos, era como que, y aquí no existe la ropa, que nosotros lo pudimos coger livianamente en el aspecto de que no hay una discusión entre nosotros porque estás mirando mujeres. O sea, sería que entonces le tenía que poner una venda en los ojos. Pero mira a dónde llega la doble moral, que las mujeres podían entrar en los trajes de baño chiquititos al salón comedor, pero los hombres no podían entrar sin una camisa. Las reglas del sistema del mundo. De un sistema sin Cristo. Sí, de un sistema sin Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos llamados a crear una conciencia que lo que hemos hecho es, eso es problema de ellos, yo ahí no me meto. Después que yo no lo haga, estamos bien. No, eso no puede entrar en el pensamiento de un verdadero cristiano. Pero eso lo tenemos que practicar. Me voy a explicar. Tal vez, ¿verdad? Estamos en un restaurante, en un hotel, no voy a ir a dar una instrucción porque yo no soy quien, pero nosotros, a los que nos compete esa moral de quien muchos nos juzgan, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar ejemplo, porque entonces, si yo como cristiana ando también allí casi sin ropa, o mi esposo casi sin ropa, pues entiendo yo que ahí es que, mira, estamos viviendo una doble moral. Esto es un tema bien, bien controversial, pero nuestro enfoque es la iglesia del Señor. Amén. Que aprendamos, como decíamos ahorita, a crecer. Y esto es un proceso hasta que el Señor nos venga a buscar, ¿verdad? Y estemos con Él glorificados. Así que aprender, hermanos, a que si hemos decidido darle nuestra vida al Señor,
todos los días tenemos que trabajar con esa decisión y dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. Amén. Ahí no hay de otra. Amén. Así que, de hecho, una de las cosas bien importantes aquí en este tema de la doble moral es precisamente la posición de la mujer en la sociedad. Y enfatizo mucho en la mujer porque es donde más se ve esta doble moral. Tú sabes que el porciento de infidelidad en el mundo, ya no solo en Puerto Rico, en el mundo, es mucho más alto en la mujer que en el hombre. Wow. Es mucho más alto en la mujer que en el hombre. Son más las mujeres infieles que los hombres. Pero todo esto se debe a que la mujer ha querido pararse de igual al hombre y tengo que aclarar, la infidelidad es mala, no importa quién la haga. Claro, o sea, no es la mujer, no es el hombre, son los dos. Pero la mujer ha querido llegar a una posición tal de que si el hombre lo hace, yo lo puedo hacer. De que en los hogares, si yo cocino, pues al hombre le toca fregar. Si yo paso la escoba, pues al hombre le toca pasar el mapo. Miren, y yo no estoy diciendo que el hombre no ayude. Claro. Ese no es mi pensamiento, al contrario. Si en la casa se pueden dividir las tareas, no hay problema. Perfecto, sobre todo si ambos trabajan. Mira, pero ¿cómo es que tú das la vuelta por un lugar donde un negocio que estén bebiendo y hay más mujeres que hombres? Pero volvemos al punto, yo diría la ignorancia. Pero más que la ignorancia, ¿tú sabes cuántas mujeres piensan que por eso es importante gente de líder, gente íntegra, como lo porque entonces con líderes recibimos una palabra directa, una palabra del Espíritu, y que esos jóvenes que están guiando dentro de una congregación tienen que tener una identidad. Lo primero que trabaja el Señor con nosotros es la identidad. Y en cuanto yo como mujer entienda quién yo soy en Cristo, yo no tengo que estar imitando a nadie, ni querer alcanzar lo que alcanza un hombre, ni que me pese hacer las cosas que hago, porque la vida de Cristo me ha enseñado a mí que yo soy una servidora como lo fue Jesús. ¿Ve? Que yo no tengo que estar imitando a nadie. Hay tantas historias de Jesús hermosas en la Biblia, cuando le tiraban piedras a aquella mujer. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Ve? Y Jesús, hay tantos hermosos ejemplos de él en la palabra que cambiaría la perspectiva de esas jóvenes y de esas niñas que no saben ni siquiera por qué actúan como actúan. Entiendo yo, ¿verdad?, que hay mucha ignorancia, y por eso la importancia de nosotras las madres que educamos a nuestras niñas bajo los criterios del Señor. Las madres que fomentamos los valores, el valor tuyo como mujer, quién tú eres. Tú no tienes que estar prestándote a nadie cuando tú sabes que tú viniste al mundo con un plan del Señor y que tú tienes en Él todo lo que tú necesitas. Pero es que, pastora, y lo digo por experiencia, nos vamos criando envueltos en el mundo, practicando lo que se practica, le damos valor a esas cosas porque ignoramos lo que el Señor tiene para nosotras. Por eso el llamado a las madres, a las que están criando, aunque tú no lo entiendas, pero por tus hijos, ven, acércate a nuestras congregaciones donde se habla la sana doctrina, porque no te vamos a limitar, porque eso es un trabajo del Espíritu Santo que va a hacer contigo, es que lo conozcas y que le permitas a Él transformar tu vida. Entonces tú vas a ver tu antes y tu después, y definitivamente no hay nada mejor, nada mejor. Obviamente, cuando nosotros leemos la historia en general,
vemos que se divide en dos tiempos, antes de Cristo y después de Cristo. Pues así somos nosotros, antes de Cristo y en Cristo. No después de Cristo, en Cristo. Porque después de Cristo ya estamos en Cristo. ¿verdad? En Cristo. Pero antes de Cristo, ¿quiénes éramos? ¿Qué pensamiento teníamos? Ahora en Cristo, ¿qué pensamiento tenemos o qué pensamiento debemos tener? Y como dice la hermana Anabel, es bien importante que usted busque un lugar donde reunirse, pero que le hablen la sana doctrina, que le hablen de Cristo. Sí. No hay que hablar de, como hemos dicho muchas veces, de los milagros que Cristo hace. No, Cristo ya hizo los milagros, conócelo para que se manifiesten. Y tampoco el hecho de que quiero ser como Débora, como Noemí, como Ruth, cuando yo tengo una vida superior, eterna, pura, santa, que es la vida de Cristo. La vida de Nosotros Cristo. hemos nacido en el nuevo pacto. Y te invitamos a que asistas a Iglesia Pacto de Gracia miércoles a las 7 de la noche, domingos a las 10:30 de la mañana, para que tú aprendas a conocer a ese hermoso ser del que nosotras estamos hablando en cada uno de nuestros programas. Tenemos que combatir los sistemas del mundo, porque tenemos una verdad. Y la verdad está escrita, y la verdad es una persona, y esa persona se llama Cristo. Amén, amén. Así que, hermanos, no se pierdan nuestro próximo programa. Esto es Intimando con el Amado. Nos encuentra a través de YouTube. Vaya, búsquelo. Intimando con el Amado. Dele like si no le ha dado like todavía. Suscríbase si no lo ha hecho. Dele a la campanita para que cada vez que entre un programa nuevo usted lo pueda recibir la notificación y lo pueda ver. Iglesia Pacto de Gracia nos encuentra a través de todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, todo lo que usted crea que es una red social, ahí está Iglesia Pacto de Gracia. Nuestro teléfono 787-816-2221 y estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atuarriba, sector El Junco, en Arecibo. Nos reunimos, como dice la hermana Anabel, todos los miércoles a las 7 de la noche, todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Y búsquenos también por www.pactodegracia.com. No se pierda el próximo programa, Intimando con el Amado, que seguimos hablando de la doble moral social y traemos un subtema bastante interesante. No se Así lo que, pierda. bendecidos. Hasta la próxima. Hasta pronto.